Ahí, cuando él se vino a Lima, yo todavía era estudiante secundario, me dejó regalando su moto. Pero recuerdo antes de eso que él había sufrido un accidente, distraído en la moto, en su moto, se fue a chocarse contra un camión, un tronquero de esos camiones que estaban estacionados y ¡pum! Se chocó la clavícula. Y eso, recuerdo esas cosas. Después, otras cosas de Ucayali, de su estancia de él en Pucallpa, muy difuso, ¿no? Muy difuso. Ahora, será porque era, digamos, mucho mayor que tú, ¿no? Claro, son 10 años, ¿no? Son 10 años. Después ya tengo otra imagen de él estando en Lima. Mi padre me envió acá a Lima y me dijo, allá está tu hermano y está esto, vete por allá para que te apoyen a estudiar en la universidad. Pero yo me vine pues el 75 y creo que el 76 él estaba ya yéndose a Europa, ¿no? Y bueno, se despidió de todos, me voy, ya no quería estar más en Perú, me voy a Europa y se fue, ¿no? Y ahí, desde ahí se quedó ahí por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Y tu primera imagen de Jorge en la familia cuál es? Muy pocas las primeras imágenes, como te recuerdo. Tu primera imagen es como profesor Jorge, como hermano mayor. A ver, Eso es. como la primera imagen así grabada es cuando nos vamos con mi padre y mis hermanas al campamento maderero que estaba en el río Pisqui, un afluente de Ucayali. Esa es la imagen que recuerdo, en donde el jovencito, yo todavía de muchos menos años que él, jugando pelota en el caserío entre el equipo de los mestizos con el equipo de los chipivos, ¿no? Que eran intensas, ¿no? Intensas campeonatos de fútbol, pues, porque jugaban, creo, 9 contra 9, ¿no? En eso le recorrí nosotros mirando, hinchando, ¿no? Por nuestro equipo de mestizos, ¿no? Y el otro equipo eran, pues, de chipivos. Ahí le recuerdo a él jugando fútbol en una posición de delantero. Y el otro que le tengo muy grabado es cuando retornábamos del campamento maderero hacia Pucallpa, a la altura de Tiruntán. En el bote que surcábamos, él venía en el techo y a eso de la medianoche se cayó al río. Alguien gritó, se cayó Jorge. Mi padre, que estaba al timón, lo único que dijo, ¿quién? Jorge. A media vuelta, dieron la vuelta a buscarlo a Jorge, a eso, en una oscuridad tremenda, ¿no? Y surcando otra vez para buscarle por las orillas del río con las linternas enfocando, lo vimos ahí a Jorge agarrado de unas raíces, ramas que crecen en las orillas del río Ucayali, ¿no? Ya, eso es otra imagen así muy grabada, ¿no? Que lo tengo. Bueno, eso fue antes de que sea. Y tienes una imagen de la despedida de Jorge, digamos, porque irse al extranjero era todo un acontecimiento, porque en esa época la gente se iba y la incertidumbre era lo primero, ¿no? Sí, pues, a ver, ahí recuerdo cuando estaba en sus preparativos, creo que él o mi hermana me había regalado una casaca de cuero y me dijo, esto me va a hacer falta, a ver, quiero ver si me queda. Y se puso y bromeando me dijo, queda expropiado. Y así, ¿no? Pero antes de eso tengo otros recuerdos de él. Yo estaría segundo de secundaria en el colegio Faustino Maldonado. Y él llegó como profesor allí, al Faustino Maldonado. Me enseñaba y enseñaba en general a él a varios salones del Faustino Maldonado
lengua y literatura. Pero lo que más recuerdo es que nos repartía unos trípticos del movimiento Hora Cero, en donde estaban allí y nos hacía pues leer esa poesía y decirnos cómo interpretas esa poesía a todos sus alumnos, ¿no? Y así es que todos a leer y a interpretar, ¿no? Y le pusieron ahí una chapa al alumnado, ¿no? Django, porque no se casaba con nadie, ¿no? Algo así. Poco después se vino la huelga del magisterio, quedaron muchos profesores subrogados, otros fueron a parar al CEPA y él terminó yendo a trabajar a SINAMOS, ¿no? Sistema Nacional de Movilización Social del gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y ahí nomás él ya de ahí no se quedó mucho tiempo y se vino acá a Lima a trabajar en el Ministerio de Agricultura. Tengo entendido que en un departamento de ese ministerio, juntamente con Roger Runril, ¿no? Ahí. Y cuando llegué a Lima, él ya vivía acá con una hermana Sandra. Entonces los dos me recibieron para que pudiera yo seguir los estudios universitarios. Pero en 1976 él decide irse a Europa, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, la despedida, Jorge va, ¿a dónde va? ¿Qué va a hacer de él? Y en fin, pero él ya lo tenía decidido y terminó partiendo, ¿no? Y tu imagen del primer retorno de Jorge luego de su permanencia en Europa, ¿cuál es? A ver, recuerdo que mi padre se había accidentado en Madre de Dios, juntamente con un amigo de él, César Foyle, habían agarrado unos contratos para hacer unos aeródromos, unos pequeños aeropuertos por la zona de Iberia. Sucede que en eso de estar derribando los árboles, eso, me parece que le cayó una rama y le chancó a la altura de la tibia a mi padre. Se chancó tibia y peroné. Entonces, él, por esa temporada, él llegó, ¿no? Y llegó un poco preocupado, serio. Él le buscó a su amigo de mi padre, César Foyle, y le preguntó en qué circunstancias había sucedido, ¿no? Porque no había seguro, no tenía nada, ¿no? Y prácticamente su restablecimiento y todo eso corrió a cargo, pues, de la familia, ¿no? De los hijos, ¿no? Mayores en ese entonces, ¿no? Y en eso llegó Jorge, ¿no? Preocupado por lo que había pasado, ¿no? Eso fue uno de esos, bueno, la alegría de recibir siempre al hermano. Ya había dejado él una huella de la publicación de su poemario Malas Maneras, ¿no? Entonces, y todos leíamos, ¿no? Y todos le recordaban a Jorge, ¿no? Como con Malas Maneras. Y luego con una novela, Morir en la Pedrera. Entonces en Pucallpa quedó ese recuerdo de Jorge como el poeta y como el narrador de Morir en la Pedrera, ¿no? Y Roger, ¿tienes una imagen de Jorge, digamos, como tenemos muchos en las familias, el hermano mayor? Esa es la imagen. Bueno, eso es la imagen, como quien dice, el que trazaba la línea para todos, ¿no? Y él marcó mucha huella en todos nosotros porque nos dejaba una valla muy alta, ¿no? Una valla alta en donde se volvió profesional, ¿no? Titulado, y que todos teníamos que emular eso, pues, ¿no? Sí, era el hermano mayor, siempre lo ha sido y sigue siendo ahora, ¿no? Y la distancia geográfica que hay de esta relación familiar entre el hermano menor y el mayor,
¿crees que ha sido de alguna forma un motivo de acercamiento para hablar en términos también poéticos? Siempre están pendientes el uno del otro. Creo que no solamente yo, sino también todos mis hermanos, ¿no? Y también todos los sobrinos. A ver, ¿qué ha salido del tío Jorge? Ha salido en tal lugar una notita, todos compartimos. Ha publicado algo nuevo. A ver, y todos nos estamos compartiendo y hay veces que por lo general de vez en cuando se reúne la familia, comentamos sobre estas cosas, ¿no? Entonces siempre Jorge en nuestra vida está marcando los temas, ¿no? A conversar, a recordar. Y él también está permanentemente pues comunicándose con nosotros. Hoy, ¿cómo va la cosa por allá? ¿No? Siempre, ¿no? Atento. Y Jorge siempre habla de su poesía, de su trabajo literario, y no mete mucho la política. Tú eres un hombre político. Hay momentos en que conversan de estos temas, de las preocupaciones por el país, de la cuestión política. No, siempre conversamos. Es más, te digo, oye, tenemos un borrador de pronunciamiento político sobre esto. A ver, dale una mirada. Y él, muy bien. A ver, creo que hay que borrar esta palabra, hay que poner esta coma, esta tilde y cosas así. Creo que así no interviene en la formación de la idea, sino en la corrección del texto, ¿no? Es, digamos, un asesor de ese tipo. De ese tipo, por decirlo así, ¿no? Bueno, es una cosa muy íntima que te estoy diciendo, ¿no? Y que le estoy sacando a la luz, ¿no? Ahora, Roger, pero digamos, para hablar en términos políticos, a Jorge se le conoce su trabajo literario, evidentemente, pero él es siempre de ideas progresistas, de ideas que van más por el lado de la izquierda. Yo diría más que de centro, ¿no? Porque cuando uno lee su narrativa, eh, eh, toma partido por las poblaciones más vulnerables, ¿no? Como la población indígena, ¿no? Y cuando escribe sobre el caucho, de igual manera no está levantando la imagen del cauchero, sino de las poblaciones, ¿no? Que han estado trabajando ahí. Y yo creo que es una visión crítica sobre la historia de la Amazonía, ¿no? Y casi todos sus textos son sobre eso. Su poesía es sobre Amazonía, su narrativa es sobre Amazonía y, y no hace mucho, pocos años, eh, me confió para leer lo que había estado haciendo sobre la comida amazónica, ¿no? El sabor amazónico, como él decía, ¿no? Y he estado cómo se fusiona, cómo aparece ese sabor amazónico, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido una buena relación en ese sentido, ¿no? Es hermoso caminar y hablar con Jorge. A ver, recuerdo que el 2014 más o menos, o 2013, 2014 vino de Francia y me dijo, Roger, quiero que me acompañes, quiero hacer un recorrido por el país. ¿Y cuál es la ruta? Primero vámonos a la selva central. Ya lo acompañé, regresamos. Y luego me dijo, vámonos a Tarapoto y de ahí vamos a ir a Chachapoya. Volvemos y nos vamos hasta Yurimaguas. Y le estaba acompañando en todos esos sitios. Y en todos esos sitios no decía, no me comentaba cuál era su próxima preocupación literaria. Estaba preguntando, ¿y cómo es esta comida? Por ejemplo, en Tarapoto, ¿dónde preparan chirumbi? Preguntaba a la gente de la calle. En tal lugar nos íbamos. Oye, pero este chirumbi es distinto al chirumbi de Pucallpa. ¿Cómo así? Le digo. Este de acá lo hacen con frijol, todavía no maduro, todavía frijol verde. Y el de Pucallpa, el chirumbi, es con el frijol
el ucayalino, que le decimos ya maduro, ¿no? Ya, entonces hay cosas así, ¿no? El caldo de gallina de tal lugar es distinto al caldo de gallina de este otro lugar, ¿no? Y hay cosas así que hemos estado andando por distintos mercados, de La Merced, de Satipo, de Pichanaki. Y en Tarapoto igual hemos ido a distintos restaurantes de comida regional, ¿no? No, ni que hablar, lo acompañé también a Iquitos, ¿no? Recuerdo que habíamos llegado a la Posada del Cauchero, algo así, que es el hotel de Rodríguez, y él nos acogió ahí, ¿no? Y hay cosas así que hemos estado caminando. Sí, es muy grato caminar con él, ¿no? Tiene un conocimiento muy amplio de lo que es toda la Amazonía peruana, ¿no? ¿Y has caminado con él en alguna oportunidad por Europa? No, cuando fui a Europa no llegué a Francia, ¿no? Estuve por Italia y otros lugares, pero no con él, ¿no? Es una tarea pendiente. Ah, por supuesto, es pendiente en el sentido de que él siempre ha hablado de la ruta Vallejo en París, ¿no? ¿No? Y esa ruta de Vallejo, en algún momento que vaya le pediré que me haga conocer. No sé si podrá caminar él ya a su edad. Te has dicho